como el norte de Guaymas, Hermosillo, los ataca la roya amarilla. Entonces son 3 royas. La primera de ellas es la roya del tallo. Roya del tallo. Estoy hablando de trigo, cebada, avena y centeno. Aquí pueden ver que dice Puccinia graminis, forma especial Trictici. Hay forma especial Ordei en cebada, forma especial Secalis en centeno y forma especial avena en avena. Entonces, si dice forma especial, ya se los expliqué. Si ataca trigo, no va a atacar avena. Si ataca cebada, no ataca trigo y así. Entonces, ustedes podrían decir, si yo tengo una epidemia de roya del tallo, de trigo, en México, ¿puedo sembrar avena o cebada y no me pasa nada? Sí, sí, porque la forma especial define a la especie de vegetal que ataca. Entonces, por eso se llama forma especial. Bueno, la roya del tallo, Puccinia graminis, forma especial Tritici, me van a hacer pústulas en el tallo, como su nombre lo dice. Aquí las vemos. Pústulas grandes que se localizan a lo largo del tallo. Ahorita lo pueden ver ustedes mucho en avena. En avena, si buscan avena, va a tener esta roya, entonces sería forma especial avena. Esta enfermedad aquí en trigo y en cebada ahorita no es problema porque hay variedades resistentes, pero se va a romper. La temperatura óptima de la enfermedad, esta es una pústula irrumpente de color café. La temperatura óptima es de 20 grados y necesita humedad alta para poder causar daño. ¿Sí? Puede afectar entre 15 y 40 grados, o sea, puede atacar aquí en valles de Tlaxcala hasta valles de Oaxaca, que siembran mucho trigo, hasta Sonora, Sinaloa. Entonces, este es el síntoma, la pústula rumpente de color café. El daño baja la calidad del grano y a veces produce acame y puede reducir el rendimiento hasta en un 60%. Distribuida en todo México, todas las que vamos a ver está distribuida en todas las zonas trigueras de México. Puede ocasionar pérdidas totales si el cultivo es joven. Las uredosporas son los síntomas que vimos. ¿Y cómo se identifica la roya? Por esta teleospora. Va a formar este tipo de teleospora, en donde la teleospora o la célula que ataca al trigo, o la espora que ataca al trigo, es de dos células, una y dos células. La de arriba es oval o termina en punta y la de abajo es triangular. Eso se hace con preparaciones para observar las esporas del hongo. Las uredosporas son las de verano y las teleosporas ya saben que las de invierno. Y tiene como hospedante alternante esta roya al agracejo. Al agracejo, que ya les dije dónde pueden encontrar uno. Aquí en la sierra, en todos los montes de México es muy común el agracejo. Desde Oaxaca hasta México, Puebla, hasta Sonora, Sinaloa, es muy común. Entonces ahí forman las pignias cesiosporas. Por eso es la razón del programa, si ustedes se acuerdan del programa el programa Rockefeller o programa Ford, que sacaban variedades resistentes de trigo. ¿Por qué lo hicieron aquí en México? Porque aquí en México se presentaban los 5 tipos de esporas y la mayor variación genética a nivel mundial aquí en México para esta roya. Bueno, roya de la hoja. Aquí están los síntomas, véanla. Es Puccinia recóndita, presente en Sonora, Sinaloa, en lugares de temperatura más o menos entre 15 a 22 grados. Aquí están las pústulas. Nomás ataca la hoja, únicamente ataca la hoja. Y las pústulas son de color café naranja, ¿sí? Entonces son pústulas pequeñas a la hoja, en cualquier parte de la hoja la va a atacar. Se presenta en todos los trigos de México, pero más en los del norte del país. Ataca 15, 22 grados y en Sonora y Sinaloa puede causar pérdidas del 100 al 70%. Aquí está la teleospora, véanla, las dos tienen forma de rectángulo, las dos células, muy diferente a la teleospora que vimos anteriormente, a esta. Esta teleospora, véanla, tiene forma de rectángulo, la sacamos de aquí.
de los síntomas. Este es muy importante en el Bajío, zona triguera de Guanajuato, de Jalisco y de norte del país, de todo el norte del país. Bueno, y esta es la otra roya, la roya lineal o amarilla. Vean bien la diferencia. Ataca hojas y las brácteas, o sea, lo que cubre a la espiga. Vean las pústulas cómo son de color amarillo como si estuviera únicamente en la hoja, en las brácteas, pero vean cómo toma una forma lineal. Es la diferencia con la roya de la hoja que está dispuesta al azar. La roya maligna es Puccinia striformis. Las tres tienen forma especial, forma especial avene, forma especial ordei. Las tres tienen forma especial. Las teleosporas, vean cómo terminan como en una pequeña coronita. Esta es la teleospora, muy diferente a esta, la de Puccinia recóndita y Puccinia graminis tritici. Entonces, en campo ustedes pueden diferenciar las tres royas. Esta es la amarilla lineal, Puccinia striformis. Se presenta en lugares de temporal, trigo de temporal. Oaxaca, Puebla, Jalisco, Tlaxcala, en Chapingo es la que se presenta mucho, tanto en trigo como en cebada. Entonces, estas son las teleosporas, para poderlo identificar. Los daños entre las tres, se puede decir que entre las tres royas a nivel nacional, está entre las tres hongos que más pérdidas causan en la agricultura. Entre las tres causan pérdidas hasta del 80 al 90% en cereales de grano pequeño. De ahí que, como les dije al principio, tiene que haber programas de mejoramiento genético continuo de trigo, cebada, avena y centeno. Bueno, aquí está el ciclo de las tres. Las teleosporas son de invierno, ya les dije. Vean, dos núcleos, ahí en el rastrojo se juntan los núcleos, hay unión de núcleos para que se formen las basidiosporas. Las basidiosporas llegan al agracejo y ahí se forman en el agracejo, que es berberis, que hay mucho en México en forma silvestre, se van a formar pignias cesiosporas. Ahí se pasa hasta que se siembre el trigo. En el trigo se van las uredosporas y las uredosporas son los síntomas que vimos. En el invierno, ya al faltar tejido, se forman las teleosporas y es el ciclo del trigo. El ciclo de las tres royas. De las tres royas es de igual forma. Entonces, ¿cuál es el manejo? Pues tratar de romper este ciclo. ¿Cómo lo podemos romper? Uno, quitando al hospedante alternante al agracejo, pero si es una planta silvestre de monte, es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo rompemos? Pues evitando daño por resistencia genética, uso de variedades resistentes. Si no hay variedades resistentes, tenemos que aplicar productos químicos. ¿Cuáles productos? Como el Folicur, el TIL, Folicur, TIL, propiconazol, triazoles, mezclados con fungicidas de contacto como Daconil o Mancozeb. Una sola aplicación antes de floración es suficiente para controlar la enfermedad, ¿sí? Entonces, el control de las royas. Siguiente hongo es Septoria tritici. Este es un mitospórico, forma un pignidio. Ahí está el pignidio con conidios. Es un hongo que puede vivir vean, como ustedes vieron aquí, siempre hay tejido verde en las royas. ¿Por qué siempre hay tejido verde? Porque es un parásito obligado. Siempre hay tejido verde en las tres royas. Nunca hay muerte de la planta, pero sí reducción en tamaño, acame y reducción en rendimiento. Vean, nunca hay tejido muerto. En el caso de Septoria, sí va a haber tejido muerto y el hongo sobrevive sobre residuos de cosecha. Este hongo forma este pignidio que aquí están los conidios. Entonces, esta enfermedad se presenta mucho. Antes se creía que únicamente, Septoria tritici, que únicamente en condiciones de temporal, pero no. Ya se ha observado también en Sonora, en condiciones de riego y en el Bajío, causando pérdidas del 40 al 30%. Este es el síntoma, este tizón. Quema la hoja, la pone negra y estos puntos negros son, este es el pignidio. Vean, este es el pignidio y la cantidad de conillos que forma, por eso es tan importante. Estas manchas pequeñas de color café
delimitadas por las nervaduras. ¿Cómo las vamos a ver? Como manchas necrosadas con puntos negros, que son los picnidios. Entonces, los conidios, estos conidios son los que nos causan el daño. Siempre que haya humedad relativa de más del 80% o agua de lluvia. Hay otro tizón. Este es Septoria tritici, Fíjense bien, Septoria tritici. Hay otro hermano que es Septoria nodorum, que pudre las espigas. Aquí estamos viendo el síntoma de tizón y estos puntos negros va a ser igual el picnidio de Septoria nodorum. Entonces hay manchas amarillas de café bronceado, lesiones que delimitadas por nervaduras igual, pero esta nos causa mucho daño en la espiga. Aquí va a haber igual picnidios con conidios más gruesos. Los dos pueden causar pérdidas del 40%, Septoria nodorum y Septoria tritici. Entonces, tizón de la hoja y tizón de la gruma. El control es desinfección, o sea, usar semilla certificada. Si no la pueden certificar, desinfectarla con Vitavac 60. Uso de variedades resistentes es el mejor control. O aplicar lo mismo que para rollas, Mancozeb más Folicur, y controlan rollas y controlan estos tizones. El hongo inverna en el rastrojo, entonces también hacer rastreos y barbechos, y la infección es más por el salpique del agua, pero les digo, las dos ya están en todas las zonas trigueras del país. Bueno, hay otro tizón que ataca trigo, triticale, cebada y otros pastos. Los síntomas son estas manchas de color negro que queman la hoja. Es un hongo que se transmite por semilla y al germinar la plántula nos pudre totalmente el cuello de color negro. Se presenta en cualquier etapa de desarrollo de la planta, ya sea en plántula o en planta adulta con estos tizones. Este causa pérdidas del 30%, también es un mitospórico. El hongo entra por la epidermis, por los estomas, va a formar conidios. 3 días después de la infección, el micelio germina y la radícula la mata. La radícula es la parte de la raíz de la plántula. Después de los estados iniciales de infección, la hoja germina en 4 horas y se forma un apresorio que se desarrolla en 8 horas. Vea, infecta en 12 horas, nos causa estos síntomas. Ya forman las esporas y tarda 6 días. Entonces, un patógeno también importante en trigo. Entonces, el micelio crece a temperaturas bajas hasta 28 grados. O sea, aquí sería Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Sonora. Los conidios germinan hasta 6 a 39 temperaturas en cualquier zona triguera del país. Este es el hongo, así lo vemos en los tallos. Pudre el tallo, causa acame, y estos son los conidios. También nos causa pudrición de plántulas, como estamos viendo aquí. Entonces, el hongo viene siendo este. Estos son los conidios del hongo. Los síntomas en hoja aquí están. O sea, vean, ataca cualquier parte de la planta. Hoja, radícula, tallos, lo pudre, causa acame y pudrición de plántulas. Entonces, el hongo se transmite por semilla. Todos los hongos que hemos visto en trigo se transmiten por semilla. Por lo tanto, el control es uso de semilla certificada. Aquí está otra vez las lesiones muy diferentes a las de los otros hongos. Pudre la hoja, la seca y mata la planta. Control, tratamiento a la semilla con Vitavax y el uso de variedades resistentes. ¿Sí? Las aplicaciones también que se hacen para roya controlan esta enfermedad. Son bien importantes las enfermedades de trigo. Y llegamos a los carbones apestosos o carbón parcial. Presente en toda la zona, en el norte del país, en Sonora, principalmente. Son carbones como hermanos del Huitlacoche, y se llama carbones apestosos porque forman trimetilamino que apesta cuando está atacando al trigo, estos carbones. Le llaman también carbones cubiertos. Tiletia caries y Tiletia fétida. Este es Tiletia caries, las esporas, y este es Tiletia fétida. Carbones apestosos del trigo, muy importantes. ¿Por qué son importantes? Porque con que vaya la harina infectada con el 10% de estos carbones, la mancha de color negro y toda la harina procesada adquiere un olor a pescado muerto. Entonces, por esa razón,
le llaman carbones apestosos por la formación de trimetilamina. Los daños van a ser en las espigas, los carbones atacan las espigas. Aquí vean en espiguilla, la espiga se seca y estos son los granos enfermos. Una característica de este carbón es que la semilla conserva su pericarpio, todas las esporas están por dentro y por eso no se puede detectar y muchas veces se procesa harina con estas espigas enfermas y adquiere un color negro y apestoso. Bueno, aquí está también, este es un grano, vean, conserva el pericarpio y dentro está el carbón. Este es Stiletia caries, Stiletia fétida, igual, conserva el pericarpio, o sea, la cáscara y adentro está el carbón. Por eso no se puede detectar. En campo vemos las glumas o las espiguillas totalmente enfermas con los carbones cubiertos. Y hay otro carbón importante, o sea, son 3 carbones importantes en cereales. Este le llaman carbón del enanismo del trigo, Tiletia controversa. Se transmite por semilla, igual la semilla conserva el pericarpio, ataca aquí en México, en Sonora, en Sinaloa, y causa además achaparramiento, porque es sistémico, achaparramiento de las plantas del trigo, Tiletia controversa. Vean cómo son las teleosporas diferentes. Aquí está este grano está infectado. Vean cómo conserva la cáscara y adentro está todo las teleosporas. Una espiguilla infectada en campo y entonces son 4 carbones importantes. Los 2 apestosos, que es Stiletia caris, Stiletia fétida, ahí están. Ahí están las esporas. Estas son las esporas. ¿Cómo se hace con una preparación? Tiletia controversa, vean cómo son diferentes las teleosporas. Estas son las teleosporas. ¿Y cuál es el control? Variedades resistentes. Tratar la semilla con Vitavax y las siembras tardías de invierno reduce el ataque. Tardías vienen siendo por enero, pero a veces les va a faltar agua. Entonces el cultivo de trigo de verano impide el ataque, pero en el norte del país todo el trigo es de invierno. Entonces es imposible utilizar fechas de siembra. Y el último carbón importantísimo en México, cuarentenado, es el carbón parcial del trigo. Ataca a trigo harinero. Ojo, los 4 se pueden controlar con la siembra de trigo duro. El trigo harinero es Triticum aestivum. El trigo duro es Triticum durum. El trigo harinero se usa para pan y el trigo duro para pastas. Razón por la cual aquí esta enfermedad está cuarentenada. Se presenta en los estados que tienen rojo, Sinaloa, Sonora y California Sur. Razón por la cual en estos estados están sembrando trigo duro y en lugar de afectarlo les benefició porque lo están exportando a Japón e Italia, el trigo duro. Se ha detectado también en los estados que están de color amarillo, pero no se ha establecido la enfermedad. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México. Y lo verde, pues pueden ustedes sembrar sin ningún problema. ¿Por qué es importante esto? Esto lo tomamos de sanidad vegetal. ¿Por qué es importante? Porque si quiere exportar trigo para semilla de México, nomás tiene que salir de los estados verdes. Este reporte lo tiene la FAO. Si sale de los estados amarillos o rojo, impiden su entrada a cualquier país porque es una enfermedad muy importante. Es Tiletia o Nevosia indica, carbón parcial del trigo. Bueno, ¿por qué son importantes los carbones parciales del trigo? Bueno, por el daño que nos causan y además las teleosporas caen al suelo y pueden vivir en el suelo hasta 10 años sin presencia de cereales. Por eso es importante. Contamina totalmente contamina los suelos que atacan. Y vean, los síntomas son muy parecidos, únicamente ataca el embrión de la semilla conserva el pericarpio como está aquí y estas son las teleosporas. Estas son las teleosporas, muy diferente a las de las otras 4. Este es de color negra con este halo membranoso, Nevosia indica. Repetimos, Tiletia controversa de color amarillo con estas ornamentaciones. Y Tiletia caries de color amarillo pálido con menos ornamentaciones que controversa
y Tiletia fétida de color café sin ornamentaciones. Entonces, apréndanselas porque son importantes para gente que trabaja en semillas. Bueno, control, uso de semilla libre de la enfermedad, tratamiento con Vitavax o PCNB a la semilla y es la norma 1 de sanidad vegetal a nivel nacional, para que vean la importancia. Es la norma 1 de sanidad vegetal que impide la comercialización. Esa norma que impide la comercialización de trigo de los estados que están en rojo con el resto del país. Si quiere usted sacar trigo de aquí, tiene que ser únicamente trigo duro, Triticum durum. Entonces, así se controla y son las campañas que soportan los cordones fitosanitarios internos y externos. Y es lo de trigo, chavos. No se puede aplicar nada en campo porque no se puede controlar con fungicidas porque tienen que atinarle al momento de la infección y es prácticamente imposible. ¿Tienen preguntas de trigo? Son las enfermedades más importantes del trigo a nivel nacional. Profe, ¿la variedad resistente podría ser en un momento susceptible o no? Sí, cuando hay mutación del hongo, cuando forma una nueva raza fisiológica, es la razón por la cual el INIFAP tiene un programa de mejoramiento de trigo muy dinámico, es de los mejores a nivel mundial el del INIFAP, porque están saque variedades, porque todas estas enfermedades están en México y de aquí salen muchas variedades al mundo de las que produce INIFAP, porque tienen resistencia a estos patógenos. Entonces tiene que ser un mejoramiento dinámico por la presencia de razas fisiológicas. ¿Preguntas? Pero yo le decía del trigo duro, profe, que para pasta podría ser en un momento susceptible o nunca. Sí, también de trigo duro, porque acuérdate que los hongos forman razas fisiológicas, rompen la resistencia y puede ser duro, y puede ser, perdón, susceptible el trigo duro. Pero hay mejoramiento continuo también en trigo duro. Sí puede ser susceptible. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Entonces, ¿qué control químico se le hace al trigo para las enfermedades? Una aplicación en floración de Mancozeb más Folicur. 1 litro por hectárea, con eso controlan las enfermedades. Profesor, ¿por qué se aplica fungicida ya cuando va a entrar en floración? Porque cuando una planta empieza a florear y empieza a formar grano y a llenarlo, una planta resistente se puede volver susceptible porque pierde mucha fuerza en hacer todos estos procesos fisiológicos. Por esa razón hay que ayudarle en floración porque puede perder la resistencia al perder fuerza, al estar polinizando, al estar formando grano y llenando grano. Por esa razón. Por esa razón. ¿Tienen preguntas? Preguntas para trigo. Bueno, son las mismas enfermedades. ¿Mandé? Y de tanto mejoramiento. No te oí. De tanto mejoramiento. ¿Perdón? ¿Me oye? Sí, te oigo. ¿Sí me oye? Ah, sí. Digo que si de tanto mejoramiento vertical no podría crear una resistencia total del patógeno. No, porque desgraciadamente, como es muy dinámico esto, en 1, 2 o 3 años aparecen nuevas razas fisiológicas, tienen que sacar resistencia vertical. Si se van por la resistencia horizontal, ya les dije que tarda 8 o 9 años, pues se acaba el trigo en México. Por esa razón hay tantas variedades de trigo a nivel nacional. Me refiero que el hongo se haga totalmente inmune. No se hace inmune, al contrario, lo haces más virulento porque le estás poniendo presión de inóculo. Al hongo no alimentarse, tiene presión de inóculo y muta y forma nuevas razas fisiológicas por mutaciones.
que son más virulentas. ¿Sí? Tendría que ser resistencia horizontal y es muy difícil de lograr. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Entendieron las enfermedades del trigo? Son las más importantes que van a encontrar. Bueno, si no, vamos a otro cultivo. ¿Tienen preguntas? Ahora vamos a frijol. Aquí ya me pueden hacer el segundo examen, ¿eh? ¿Ya hicieron el primero? Ya, profe. Ya, profe. Bueno, aquí ya pueden hacer el segundo examen desde que empezamos con la primera enfermedad de frutales hasta trigo. Es el segundo examen. Hasta trigo. Entonces empezamos con frijol. El pobre frijol. Bueno, pues todo el mundo comemos frijoles. ¿Ok? Aquí en México es un producto estratégico. Se siembran 2 millones de hectáreas, pero con rendimientos muy bajos, chavos. No llegan ni a la tonelada. Y es debido a las enfermedades, ¿eh? La mayor parte del frijol se obtiene en Zacatecas, en el norte del país, pero con rendimientos muy bajos, muy bajos. Y estas son las enfermedades del frijol. La pudrición del pie por Macrofomina facioli. Mancha redonda por Ketoceptoria wellmani. La mancha angular por Isariopsis grisiola. El moho blanco de las hortalizas que ataca frijoles, Sclerotinia sclerotiorum. Pudrición seca por Fusarium solani. La antragnosis por Coletotrichum lindemutianum. Roya o chahuizle por Uromices y pudrición de la raíz por Rhizoctonia. Véanlo. O sea, en un campo podemos tener todo esto, pues pobre frijol. Vamos a ver las más importantes. Bueno, Fusarium solani. La pudrición seca ¿por qué le llaman pudrición seca por Fusarium? Porque ya les dije que pudre la raíz, se va por el xilema y aparte aquí en frijol nos causa este manchado de tallo, un manchado de color café rojizo. Ya les dije que si ustedes abren el xilema va a estar teñido de rojo. Entonces, este es el daño más importante. También esto lo da desde plántula, este síntoma desde plántula, desde que siembran la semilla de frijol desde plántula hasta planta adulta, ¿sí? Entonces, vean, pobre frijol, con obviamente que el follaje se amarilla, se achaparra y se muere por este síntoma de raíz y pudrición del cuello, tanto por fuera como por dentro. Entonces, Fusarium solani ataca a nivel de plántulas, matando las plántulas y vean la ausencia total de raíces secundarias. ¿Cómo saben qué es Fusarium? Ya les dije, abren y va a estar teñido el xilema de color rojo. Las raíces primarias desaparecen, la planta queda chaparra, amarilla y se seca y las plántulas mueren. No se presenta un marchitamiento muy pronunciado hasta que muere toda la raíz y hay presencia de amarillamiento, caída prematura de hojas y la planta muere por completo. El hongo sobrevive en el suelo, Fusarium, está en el suelo en los rastrojos o también por la semilla, se siembra y nos empieza a causar el daño de plántula, este daño de plántula. De aquí espera que las plantas que están sanas a que crezcan y nos causa este daño en planta adulta. Entonces, una enfermedad muy importante en frijol. El hongo es típico de Fusarium, Fusarium solani. Nos forma macroconidios, que son estos grandes, y microconidios, que son los pequeños. Entonces, este hongo es un habitante natural del suelo. Este es el macroconidio y estos son los microconidios. Macroconidios en forma de canoa,
Y estos son los microconidios. Habitantes natural del suelo. ¿Cuándo se presenta? Cuando se encharca el agua en los campos o hay mucho temporal. ¿Cuál es el control? Prácticas culturales. Suelos bien drenados y fertilizados con triple 15, triple 18. Rotación con gramíneas. Disminuir la densidad de siembra para que haya ventilación y limpiar la maquinaria para no contaminar campos adyacentes. El control químico va a ser con Benomil y PCNB. Nomás apréndanse estos dos. Benomil y PCNB aplicado a la semilla y en range. Las variedades negras son resistentes a Fusarium, pero como sabemos las variedades negras, que de frijol negro, únicamente se siembran en zonas tropicales. En el norte del país no se siembra. Esas son resistentes a Fusarium. Problema número 2, esta antragnosis. Lo han visto ustedes en campo. Este daño en vainas es la antragnosis del frijol, ocasionado por Coletotrichum lindemutianum, la antragnosis del frijol. Los síntomas se pueden presentar en cualquier parte del follaje de la planta, pero el síntoma más devastador son estos síntomas de necrosis, muerte de vainas, y obviamente el hongo de aquí llega a la semilla y el hongo se transmite por semilla. Entonces vamos a tener estas manchas de color redondas, manchas hundidas de color negro con puntos negros, que es donde va a formar el acérbulo. Estas manchas llegan a la semilla y mucho agricultor usa semilla para sembrar e infecta la planta, ¿sí? Esos son los daños en vaina y en hojas son estos, véanlo. Únicamente va a afectar las nervaduras de las hojas. Este síntoma es en hojas, pero con el síntoma de la vaina tiene para que reduzca el rendimiento como en un 60%. Un 60%. El ciclo de la enfermedad, el hongo va por lo general en semilla. En semilla se siembra, germina la plántula, nos causa síntomas en las hojas, espera que forme la flor, la vaina, y nos causa el daño por medio de acérbulos. Estos son los acérbulos, acuérdense, de Coletotrichum acérbulos con conidios ovales con espinas. Es de Coletotrichum lindemutianum, la antragnosis del frijol. Control, suelos bien drenados, fertilizados, rotación de 3 años, con no leguminosas, disminuir la densidad de siembra, limpieza de la maquinaria, destruir residuos de cosecha. ¿Con qué se controla? Con lo mismo que Fusarium, con Benlate y Tecto 60. Aplicaciones en floración de Benlate y Tecto 60. Con esto se controla. Hay variedades resistentes como el Canario 107, 101, el Canocel, Biomex, el Negro 66, Delicias. Ahí se las dejo, son variedades resistentes. ¿Cuándo se presenta? En temporada de lluvias. Bueno, la roya ochahuistle. La roya ochahuistle son pústulas errumpentes de color café. Es del género Uromyces appendiculatus, la roya ochahuistle. Infecta hojas, vainas y en ocasiones tallos y ramas. La infección ocurre en el haz y después en vez de las hojas y se observan las pústulas errumpentes de color café rojizo. Estas inmediatamente se juntan, se coalescen y queman a toda la hoja. El ciclo completo dura de 10 a 15 días. Entonces lo podemos observar con estas manchas al principio de pústulas errumpentes, típico de Uromyces. El hongo se disemina por implementos de labranza, insectos, animales y viento. Por lo tanto, pues no lo podemos controlar su diseminación más que el uso de variedades resistentes y la aplicación de agroquímicos. Bueno, este es el ciclo de la roya. Es una roya, fíjense bien, que la uredia, la teliospora, la pignia, la esia y la basidiospora, todas se llevan el mismo frijol. Para que vean cómo son evolucionados estas royas. Uromyces fascioli, todo el ciclo es en frijol. De ahí que es muy importante la enfermedad. Estas son las teliosporas. Estas son las teliosporas de esta roya de Uromyces. Son teliosporas de una sola célula. Ahí están. Estas son las teliosporas. Ataca al frijol y a todas las leguminosas.
Control, pues ya saben ustedes, suelos bien drenados, fertilizado con triple 15, triple 17, rotación de cultivos, disminuir la densidad de siembra, limpieza de maquinaria, fungicidas como el Planvax, el azufre, controla la enfermedad, y aquí están las variedades resistentes. El frijol negro 66, Bayomex, Bayo 107, todos en trópico el Jamapa, Laguna Verde, en el noroeste del país el Jamapa, CIA 72, Culiacán 200, en Ciudad Delicias, Chihuahua, el Bayo, o sea, aquí están las variedades resistentes, que se ha trabajado también mucho en México en frijol. Otra enfermedad del suelo y de plántulas, Rhizoctoria solani. Este es un hongo también del suelo, ya lo conocen. Ya les dije que forma el cáncer de color café rojizo en el cuello de la planta y ausencia de raíces secundarias, las quema, las necrosa. Diferencia con Fusarium, de que Fusarium se va por dentro por el gilema, lo tiñe de rojo. Esto forma un cáncer de color café rojizo a nivel del tallo, muy diferente al de Fusarium. Rhizoctonia solani ataca 400 especies de planta y además es un hongo también habitante natural del suelo. Puede causar daño severo, pérdidas hasta de un 30%, y vean aquí desde plántula hasta planta adulta. Aquí está el cáncer de color café rojizo, muy diferente al de Fusarium. También hay muerte de tallo, muerte de raíz secundaria y muerte de raíz primaria. Por lo tanto, el síntoma aéreo es achaparramiento, amarillamiento y muerte del follaje. Es el cáncer de color café rojizo, chavos. Muy diferente al de Fusarium. Lo puede formar tanto en el cuello como en las ramitas. Cánceres de color café rojizo. No es sistémico y no tiñe el gilema de rojo. Estoy dándoles las diferencias con Fusarium. El ciclo, el hongo nomás forma hifas. Estas son las hifas que forma. Ya les dije que Rhizoctonia nomás forma hifas. Con hifas nomás va a formar micelio. ¿Cómo sabemos que es Rhizoctonia? Por esto. Las ramificaciones son en ángulo recto de 90 grados, así como lo ven aquí, Rhizoctonia solani. No forma conidios, sino únicamente hifas. El control, pues es lo mismo que hemos platicado. Pueden utilizar la mismo que para Fusarium, Benlate o Tecto 60. Ahí está, el Venomil o Tecto 60. Tratar la semilla con el Vitavax, con el Carboxin, y no hay variedades resistentes. Aquí sí no hay variedades resistentes. ¿Sí? Y es lo de frijol, chavos. ¿Tienen preguntas para frijol? Con esas tienen para nivel nacional. ¿Tienen preguntas para frijol? Profe, en trópico, ¿qué variedad podría ser la más adecuada para sembrar? ¿En cuál para cuál? El húmedo, profe. El trópico húmedo. Aquí está, aquí se los puse en la receta. ¿Y ahora cómo le hago? Aquí. Digo frijol. Vamos a ver. Aquí nos los ponen bien claro. Ahí está. Esta no. En la siguiente. Ahí está. Trópico. La Jamapa, Laguna Verde y Cotastla. Son las buenas. Para trópico. Además del negro 66. Negro 66 y el canario 101. Pero mejor la Jamapa, Laguna Verde y Cotastla. Es Cotastla, Cotastla. Esas son las variedades buenas para trópico. Ahí están para clima templado como Chapingo, Bayomex, Bayo 107. Para el noroeste del país, que siembran mucho. Para Ciudad Delicias y Zacatecas, Bayo Durango y Río Grande. Ahí están, chavos. Esas pueden sembrar según la región que sea. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál sería el control para frijol? Usar semilla certificada. Si no está certificada, tratarla con Vitavax. Sembrar en suelos bien drenados y fertilizados, triple 15, triple 18. Rotar con gramíneas. Disminuir la densidad de siembra para que no haya mucha humedad en la siembra.
Fechas de siembra, ¿cuáles fechas? Antes de cuando empiece el temporal, empezar a sembrar. Y el uso de fungicidas, 2 aplicaciones, en amacollamiento y en después de floración. Por lo general apliquen Tecto 60, Benlate, y con eso tienen producción de frijol sin enfermedades, chavos. Y el uso de variedades resistentes, que ahí están, aquí están por región las variedades resistentes. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? ¿Sí están ahí? Profe, Sí. Sí, profe, ¿qué nos dice? ¿qué tanto pueden ser afectadas por los nemátodos? El daño por nemátodos es por regiones. Que lo ataca más, pues es el nemátodo más común, Meloidogina incognita. Puede, como se presenta en manchones los nemátodos, el daño pues, es muy reducido, no es tan importante. Lo importante son estas 4 enfermedades que les dije en frijol. Puede haber pérdidas por nematodos en suelos muy infestados hasta del 20 al 30% por Meloidogina incognita. Pero los problemas más fuertes son estos, de estos hongos a nivel nacional en frijol. Pero sí hay regiones que sí hay meloidogine, y puede causar pérdidas del 20 al 30%. ¿Sí? Preguntas. Yo estoy dando los problemas más fuertes por cultivo. Obviamente hay más enfermedades, pero bueno, con lo que les doy es suficiente. Ya si hay problemas regionales, ustedes ya los buscan, comparan qué estructuras forman los patógenos y ya con lo que les he dado de control, que hemos visto mucho. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Tengo otra duda, profe. Sí, Bueno, es un poquito más general. adelante. No sé si existe un libro que nos pueda recomendar para esto de las Sí, enfermedades. hay un libro que se llama George Norman, se llama Plant Pathology y es de George N. Agrios, está en español, está en la red, lo pueden bajar. Agrios, de Agrio, él se apellida Agrios, muy buen libro ese. George N. Agrios, Plant Pathology, patología de plantas. Está en la red en español y en inglés. Plant Pathology. Jorge N. Agrios. Ese es muy buen libro, ahí viene mucho. Profe, tengo una duda también. Hey. Hemos visto todos los hongos que son maléficos para las plantas, pero ¿cómo actúan las micorrizas? Según yo entiendo que son benéficos sobre las plantas. Simplemente acuérdate, se lo vimos al principio cuando vimos al inicio del curso en interacciones. Ahí vimos cómo actuaban las micorrizas. Protegen las raíces de los vegetales. La micorriza lo protege e impide el ataque de hongos fitopatógenos en la raíz. Y la micorriza dispone nutrientes para la raíz, entonces las plantas se fortalecen. Esa sería la acción de las micorrizas. Pero ¿cuál es el problema de las micorrizas? Que tú tienes que utilizar micorrizas si tú estás, por ejemplo, en Huatusco, Veracruz, tienes que buscar micorrizas de árboles de Huatusco, Veracruz. No vas a llevar micorrizas de Chapingo, por ejemplo. ¿Por qué no? Pues porque el clima y el suelo es muy diferente. Y además tardan en colonizar raíces de plantas o de árboles hasta 16 o 18 meses. No es tan rápido el colonizaje. Es una simbiosis que se da principalmente en regiones ecológicas balanceadas, que no ha metido la mano el hombre. El hombre al meter fertilizantes, al meter plaguicidas, inclusive el mismo riego contaminado, mata las micorrizas. O sea, quieren vender micorrizas para controlar patógenos de la raíz, no va a ser posible, porque tiene que haber colonización y las micorrizas, como cualquier organismo vivo,
tiene que estar adaptado a las condiciones ecológicas de donde la sacaron. No va a ser lo mismo que tú apliques una, como te digo, vamos a un caso más extremo, una micorriza de árboles de mango de Chiapas y quieras llevar esas micorrizas a árboles de cítricos en Sonora, en Hermosillo. Son condiciones totalmente diferentes. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Entonces es pura propaganda. Es pura propaganda. La colonización tarda 18 meses. En 18 meses, ¿cuántas veces produjeron frijol? Por lo menos 3 veces. 6 veces, bro. 6 veces, 3 veces. Entonces es pura propaganda, no hagan caso a eso. El control, para que haya control biológico exitoso, tiene que haber colonización del sustrato donde aplicamos el control biológico. Razón por la cual muchos se van al control químico. Ustedes aplican control químico, inmediatamente tienen resultados. El control biológico es tardado. Sí, está muy bonito, es ecológico, ¿sí? Y ustedes sacan agricultura orgánica, pero tiene que ser con mucho tiempo, dinero para aguantar que haya colonización y que no apliquen agroquímicos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Inclusive en Michoacán venden micorrizas que traen de Cuba. Eso es fraude. Eso es fraude. Y luego vean un comercial, hay un programa en la tele de unos insectos que ejercían control biológico. No sé si han visto que en los tomates tapan con una manta de cielo todas las plantas de tomate en invernadero para hacer control biológico. Eso es incosteable, para que los insectos se queden ahí en la planta. Eso es totalmente incosteable. Si van a hacer agricultura orgánica, pues vámonos con productos orgánicos. Azufre, cobre son orgánicos. Venden ya en forma comercial el Bacillus, ya se les dije, Serenade de Bayer, es Bacillus, que es muy buen producto. ¿Por qué? Porque actúa la toxina, actúa la toxina. Ahí no necesitan que colonice. Venden el tricoderma también de forma comercial, compañías ya serias. Entonces, vámonos por ese lado. Preguntas, chavos. Y sobre todo lo que les he mencionado mucho, fertilizaciones, macro y micronutrientes, uso de productos para inducir las fitoalexinas. Vámonos por ese lado en la agricultura orgánica. Si quieren ir con la introducción de organismos vivos, va a ser muy tardado y no todos los organismos vivos tienen éxito porque tienen condiciones ecológicas necesarias para poderse desarrollar. ¿Preguntas? Profe, entonces lo mismo pasa con los hongos supresores de enfermedades de los suelos. ¿Tienen que ser de la misma zona? Tienen que ser de la misma zona. Por eso yo les hago énfasis. Metan Serenade de Bayer, porque Serenade de Bayer es Bacillus, pero no actúa, el Bacillus no actúa, lo que actúa es su toxina, la toxina de que se secreta, el antibiótico, pues, pero es un permitido como control biológico. O el tricoderma también. Si ustedes quieren que haya colonización, pues ahí se verán. Y además ya les dije la receta para patógenos del suelo, ya les dije la receta. Cómo tienen que hacer para incrementar enemigos en el suelo, ya se las dije. Que es caro, ¿eh? Todo manejo, todo control significa gasto. Y todo gasto, pues va en la bolsa del agricultor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Creo que no, profe. Bueno, Parece que ya no. entonces nos vemos el miércoles. Sale, profe, buena tarde. Gracias. Hasta luego, profe, que pase buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.